Hola amigos de Ventana Verde, buenas tardes, buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico. Bueno, pues solamente comentaros un tema que creo que ha salido recientemente, que se lleva moviendo ya tiempo, que son la creación de centros de datos. Entonces, todos estos centros de datos donde van a guardar toda esa información que necesita la inteligencia artificial para, para trabajar a unas velocidades de vértigo y tener una serie de información, etcétera, etcétera, necesitan construir unos edificios con unas condiciones muy especiales, con una tecnología, con unas aplicaciones informáticas, digamos, que necesitan mucha capacidad de memoria y necesitan almacenar esos datos. Y toda esa información, claro, toda esa maquinaria que digamos que funciona para la refrigeración de todos esos centros, pues obliga a tener un sistema de refrigeración básicamente con agua, porque el aire no tiene la misma capacidad de refrigeración. Y luego tiene unas necesidades también de consumo energético muy importantes. Entonces, hoy salía publicado, yo al menos lo he visto en dos medios digitales, que hablaban sobre un centro que ha creado o que está creando el proyecto Meta en Talavera, en la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿eh? Bueno, por lo visto, los datos que daba era que el consumo de agua de ese centro de datos va a ser del orden de 600 millones de litros de agua. ¿eh? Parece ser que los centros de datos, dentro de la normativa europea de proyectos similares o un campo de gol, necesitan de un estudio de impacto ambiental. El promotor hace el estudio de impacto ambiental, lo presenta a la administración correspondiente y la administración correspondiente hace una evaluación de ese estudio de impacto ambiental. Y entonces, pues más o menos, en definitiva, es lo que permite que eso arranque, se ponga en marcha o que no arranque, como ha habido proyectos que ahora os comentaré también. Bueno, simplemente estamos hablando de que habían hecho una propuesta de reducción de consumo de agua y de 600 millones de litros de agua habían pasado a 504 millones de agua. Bueno, eso es el equivalente a 4 millones, más de 4 millones y medio de habitantes, a un consumo por día de 110 litros por persona y día, equivale a un consumo de una ciudad que tuviera, el consumo de un día de una ciudad que tuviera 4.580.000 y pico mil personas. ¿eh? Os doy el dato, a uno les parecerá mucho, a otro les parecerá ni fu ni fa y a otro les parecerá poco. Eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay todo este tema del agua, es un tema que ha sido muy duro, porque ya sabéis, y hemos hablado varias veces de este tema, de lo que es el Plan Nacional Hidrológico, el PHD, que no se ha llegado a poner en marcha prácticamente nada, todas las infraestructuras, en fin, ya hemos visto lo que ha pasado en la costa mediterránea, todavía las comunidades en Alicante tal que siguen sin poder tener un trasvase de agua, porque se negaron en su día el gobierno de España. Y bueno, y entonces, pues este tema del agua es un tema muy, digamos que mueve mucho, mucho la política. ¿eh? Y realmente, pues está claro que lo que sí es, hay agua para todos o no hay agua para nadie. Esto debe de ser así, porque ante la Constitución española, todos los españoles son iguales y todos los proyectos son iguales con sus distintas características. Si podemos hacer un campo de golf para hacer no sé qué, pues lógicamente a lo mejor también se puede hacer un parque temático o se puede hacer un centro de datos. Para eso es preceptivo estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental se hace, se elabora y se dice este consumo tal. ¿De dónde se va a sacar agua? Este agua. Claro, y es que este agua es potable. Bueno, los sistemas de refrigeración no tienen por qué llevar agua potable. Pueden llevar agua potable o agua químicamente mejorada, por así decirlo. Es decir, que si a un campo de golf se le está obligando para poder hacer un proyecto de un campo de golf que se riegue con agua depurada, que se riegue con agua depurada, ¿eh?
porque lógicamente no se puede regar con agua potable y pues lógicamente este tipo de instalaciones también perfectamente. Yo os cuento, por ejemplo, el caso de la Expo 92 de Sevilla, la isla de la Cartuja, 114 países, edificios por todos los lados, sistemas de refrigeración, torres de enfriamiento. Claro, y cuando hacen los números, dicen, si en Sevilla no hay agua potable para poder hacer una refrigeración de las torres de enfriamiento de los edificios, ¿qué hacemos? Pues sacamos el agua del río, ¿eh? Y así se hizo. Estoy hablando de hace 35 años. Se construye una estación que lo que hace es extraer el agua del río, se le hace una serie de tratamientos, con lo cual eso se llama agua bruta, que se utiliza también para el riego y que curiosamente el año 92 en Sevilla hubo un problema de que hubo un bando municipal que prohibía regar los jardines. Imaginaos la Expo 92, si no se hubiera tomado esa decisión acertada de poder regar con el agua del río. ¿eh? Y además de poder recuperar gran parte de ese agua que luego se volvía y se devolvía incluso al río otra vez, en su cauce. Y bueno, a lo que voy, que el tema de medio ambiente es el motor de arranque o es el stop que paraliza muchísimos proyectos. Claro, yo creo que en este tipo de tienen que estar súper estudiados. Entonces, ¿por qué no pueden obtener agua depurada y que tienen que hacer una tubería, una instalación de varios kilómetros? Pues bueno, yo os cuento casos, por ejemplo, de donde el estudio de impacto ambiental, cuando la administración hace la evaluación, yo os puedo, en un pueblo laico de Andalucía, se hace un proyecto de un campo de golf turístico, un olivar de secano reconvertido a un campo de golf, diseñado por uno de los mejores diseñadores de campos de golf, por unos promotores internacionales, una cosa realmente importante para el turismo y para el ocio. Y bueno, y entonces el ayuntamiento, que es el que suministra el agua, dice, bueno, vamos a ver, yo tengo la depuradora aquí, al lado del pueblo, y ustedes tienen el campo de golf en una finca que está a 9 kilómetros. ¿eh? Entonces, nosotros les damos permiso, pero ustedes tienen que hacer un proyecto, financiarlo y ejecutarlo y responsabilizarse, ¿eh? De hacer una tubería de 9 kilómetros que lleve el agua potable al campo de golf, porque el campo de golf no solamente eso, es un hotel, otras instalaciones, en fin, un conjunto, viviendas, etcétera, etcétera. Es como si fuera un barrio de ese pueblo, de ese municipio, pero que no está en el centro de la ciudad, que está a 9 kilómetros. Y hay que llevar el agua potable y hay que recoger la basura también, porque es una obligación que tiene el municipio. Es como si fuera una barriada. La- en ese momento lo que hacen los promotores dicen, bueno, ¿y por qué no construimos una estación depuradora aquí a pie del campo de golf y nos evitamos? No, no, no. Entonces eso tiene que ser de esta manera. Ustedes hacen una conducción de agua potable, 9 kilómetros, llevan el agua al campo de golf, utilizan en las viviendas el agua, porque estaba previsto era un total de unas 1.500 viviendas, ¿no? En un plazo de 20 años o algo así. Recogen ese agua, nos lo vuelven a mandar otros con otra tubería, una conducción de una red de saneamiento que lleve ese agua utilizada hasta la depuradora del municipio, o sea, 9 kilómetros más de tubería, y luego ustedes construyen otra tubería de 9 kilómetros de largo que vaya desde la estación depuradora hasta el campo de golf. O sea, 9 más 9 más 9, 27 kilómetros de tubería. ¿eh? Para que ese proyecto pudiera tener, claro, los promotores dicen, ¿qué hacemos? Esto, bueno, pues si es una instalación, la amortizaremos a 20 años vista o la podemos, y entonces se hace eso y se suministra y se puede poner en marcha ese tema. Bueno, otro tema similar que os voy a contar un proyecto, por ejemplo, en la comunidad, la Castilla-La Mancha fue de los primeros que tenían una particularidad administrativa, legislativa, que era cuando salieron los parques temáticos y se hablaba, todo el mundo quería tener un parque temático, ¿no?
Y entonces ellos tenían creado una figura administrativa que era proyectos de singular interés. ¿Eh? Eran proyectos que no iban por la carretera principal, por así decirlo, por el camino administrativo y tal, sino que tenían un tratamiento especial, singular, porque eran de interés económico, interés turístico, por una serie de intereses, además de otros muchos intereses. Y entonces yo recuerdo perfectamente un proyecto de un parque de la naturaleza. ¿Eh? Que no tenía un impacto, bueno, eran más de 1.200 hectáreas de superficie al lado de Toledo, cruzando la carretera que entra a Toledo, enfrente del Alcázar, cruzando el río, 1.200 hectáreas. Se presenta el estudio de impacto ambiental. En esos 1.200 hectáreas se detecta que hay un grupo de encinas. Un grupo de encinas. Creo recordar que eran 36 encinas, ¿vale? Se presenta, se hace notas, se hacen unos estudios de calidad ambiental, para ver los pesos de cada zona. Entonces, todas las zonas en función del tipo de vegetación y de la fauna que tenían un peso específico mayor, y esas zonas se dejaban, digamos, de alguna manera se dejaban en blanco para que no se pudiera construir nada y no se pudiera hacer nada, sino que se quedaran de forma naturalizada. Se presenta el proyecto, se hace el estudio, tal, no sé qué, y bueno, cuando llega la respuesta de la evaluación, pues dice, mire usted, es que aquí esto no son 36 encinas, es que aquí había una superficie, esto era un encinar hace cientos de años. Y pero, ¿y qué me cuenta usted? Que aquí hace cientos de años había un encinar. Dice, aquí como mínimo hay una superficie de 30 hectáreas que sería un encinar que no se podría tal. Bueno, pues nada. Bueno, pues esa fue una de las razones, entiendo yo, que es la que a mí me transmitieron como técnico del proyecto en cuanto al medio ambiente, el paisajismo, todo esto del proyecto de jardinería, etcétera, ¿no? ¿Que hubo otras razones? Pues no lo sé, posiblemente las hubo. Pero yo por mi experiencia, como he visto bastantes cosas parecidas, pues claro, siempre piensas, ¿no? Toledo en ese momento tenía un alcalde que era del PP, el resto de la comunidad tenía un gobierno socialista. Y creo que estaba bueno, entonces estaba bueno, entonces ya no estaba todavía Paje. Y bueno, y ya está, y no hay más que hablar, ¿no? No se hizo ese proyecto. Hace muy pocos años se ha hecho otro proyecto muy espectacular que podía ser muy singular y muy parecido a lo que se iba a hacer, pero que no tiene nada que ver con un parque, con una reforestación brutal, de más de 1.200 hectáreas en el entorno de Toledo. Bueno, otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, ¿no? En la misma zona donde estábamos hablando antes, eh, unos promotores van a la administración pública y preguntan por decir, bueno, queremos montar esto, queremos comprar esta finca, tal, no sé qué, y compran una finca. Presentan un estudio de impacto ambiental sobre lo que hay allí. Claro, y el estudio de impacto ambiental, la evaluación sale positiva, sale que bien, que allí no hay nada, que allí lo que hay es un campo de cereales o lo que había era un campo de cereales y que para adelante, que metan las máquinas y para adelante, ¿no? Y bueno, no hacen más que meter las máquinas, y llega la policía, la policía de medio ambiente del municipio y paraliza la obra, o sea, para ir la hora, ¿no? El movimiento de tierra, ¿eh? O sea, que esto ya llevaban meses o años trabajando en el proyecto con estudio de arquitectura, de diseño de campos de golf, con estudio de ingeniería, con estudio de logística, con hoteleros, con no sé qué, con no sé cuál. Y les paralizan, o sea, están empezando a mover la tierra con las máquinas y les paralizan el proyecto, con el permiso, para poder hacer lo que estaban haciendo. Los mismos que les dieron el permiso les dicen que paren, que eso no puede ser, que han descubierto una cosa y que no sé qué. Bueno, pues ¿cuál es la información? Pues que por lo visto el propietario que vendió la finca a estos señores promotores de ese proyecto, eh, no les informó de que allí en su día, era un encinar. Pero claro, el propietario, que es un señor muy conocido en España, pues dice, vamos a ver, yo cuando he comprado la finca, aquí no había ni una encina. Aquí no había ni una encina cuando yo he comprado la finca.
Y entonces, claro, empiezan a buscar, a mirar en los papeles y resulta que la tala de un encinar que había allí la hizo no el que vendió la parcela, sino el que se la vendió anteriormente al que la compró y luego se la vendió a esta gente. O sea, un proyecto donde las encinas invisibles, ¿no? O sea, que vienen de terceros. Claro, eso es una deficiencia administrativa, por negligencia, está claro. O sea, eso en otro país, claro, diría, pero vamos a ver, pero ustedes cómo han permitido esto. O sea, ustedes dan una licencia y tal, y ahora resulta que, me estoy acordando ahora del famoso hotel de Almería, ¿no? En fin, que eso es para echarse a llorar. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar sobre el tema, eso, la importancia que tiene el estudio de impacto ambiental en lo que en muchos casos puede paralizar eso, y de hecho lo paraliza, o es la excusa para que con otras cosas se paralicen esos proyectos, por la razón que sea, porque no lo hacen los míos, los hacen los tuyos, y entonces yo no quiero que eso se lo hagan los tuyos, lo quiero yo que lo hagan los míos, y los tuyos no lo hacen pues porque no tienen ni ganas, ni tienen capacidad, ni tienen interés en ello. A lo que iba, al centro de datos, lo mismo, un estudio de impacto ambiental, perfecto. Lo han hecho y parece ser que ha salido bien. Pero es que también lo que más me sorprende es que claro, ese centro de datos, que aparte de 504 millones de litros de agua al año, que es el volumen de agua que gasta una ciudad de 4.800.000 personas a media de 100 litros por consumo por día, ¿eh? Pues claro, tiene unas necesidades energéticas. Pues tiene unas necesidades energéticas de 428 megavatios. ¿Eh? Y bueno, 428 megavatios, ¿eso qué es? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, pues un megavatio da para suministrar energía más o menos entre 150 y 300 viviendas, dependiendo de la vivienda, dependiendo del número de habitantes, dependiendo del tamaño, de las instalaciones, del tiempo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Pero un megavatio puede perfectamente atender del orden de 150 a 300 viviendas. Pues eso lo multiplicamos por 428 megavatios, ¿eh? Y bueno, pues realmente nos sale una barbaridad, ¿eh? Nos sale una barbaridad, imaginaros, ¿no? Entonces, claro, el estudio de impacto ambiental ha permitido eso. El estudio de impacto ambiental ha permitido que el suministro sea de agua potable. Claro, pues si es de Talavera, será Aguas de Talavera, del Ayuntamiento de Talavera, donde la que tiene que suministrar ese agua potable. Cuando ese tipo de proyectos tan brutales ya se han hecho para otras causas, como era lo de la Expo 92, que se sacó el agua del río, con un permiso, y ahí está. Y las plantas se siguen regando y se sigue manteniendo aquello con agua que se llama bruta, es agua del río directamente. Lo que se hace es filtrar ese agua, hacerle alguna tratamiento. Y para lo que eran las torres de reenfriamiento y de refrigeración, pues lo que se hacía era un tratamiento químico, periódico y un mantenimiento de las instalaciones. Y ya está. Bueno, pues solamente era comentaros eso, ¿no? Porque son cosas que realmente, claro, me traen a la memoria, pues muchas cosas, ¿no? De muchas aventuras de estas, ¿no? Que dices, bueno, hay que ver lo que podía ser este país, ¿eh? Lo que podía ser este país. Bueno, pues nada, hasta pronto. Gracias.